imaginarnos, Señor, que podríamos hacer delante de tu presencia, Señor. Pero hoy estamos aquí en esta mañana, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Y también en tu presencia, Dios mío. Y te agradecemos por darnos la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Límpianos, Señor, con tu sangre cada día, Señor. Y así, Padre, como los otros momentos de esta liturgia, Señor, que hemos participado, podamos también aprovechar este momento, Señor, para escuchar tu palabra, reflexionar en ella, retenerla, Señor, y llevarla a la práctica. En el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, hermanas, que el Señor nos bendiga. Le damos gracias a Dios porque estamos acá de regreso nuevamente alabando y glorificando al Señor, con la diferencia que en esta mañana estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y los que estuvieron anoche pudieron recordarlo a través de la actividad de los niños, que a su forma, a su manera también nos trae a la memoria los textos de las palabras que recalca específicamente en el nacimiento y en algunos acontecimientos importantes antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos es un poco incómodo, difícil también realizar algunas acciones, algunas actividades e inclusive algunos ornamentos en sus casas, en sus lugares, por causa de esta Navidad. Sin embargo, revisando los escritos, nos damos cuenta que Dios mismo hizo distintas acciones propias, movió ángeles y muchas otras cosas más para el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Hizo acciones que quizás tenía tiempo de no hacerlas, con el propósito de anunciar a lo grande la venida de un Salvador. Hemos leído también varias lecturas en estos días y en este mes, varias lecturas que han tenido que ver específicamente con el anuncio del nacimiento de nuestro Señor. Les invito ahora a que abran sus Biblias en Lucas, y que también lo leímos anoche, Lucas capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer los primeros versículos, que también fue una lectura que anoche la recordamos. Lucas capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos
en el mesón. Estamos hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Previo al nacimiento hubieron también algunos anuncios de este nacimiento, y también recordarán que hubo algunos anuncios del nacimiento de Juan el Bautista, que era el que iba a anteceder, iba a preparar el camino del Señor. En esta parte de los versículos, incluyendo algunos otros más adelante, podemos encontrar dos o tres cosas que hoy quiero que nosotros las refresquemos, porque estos textos y estos temas y este acontecimiento no solamente lo vemos en estos días, sino que en otros momentos, en otras ocasiones, e inclusive lo utilizamos para otras reflexiones. No olviden que para este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino del Señor, ya también había nacido con unos 6 meses de adelanto, según la historia que Lucas nos relata en su evangelio. Otro aspecto que menciona esta lectura: todo el mundo fue empadronado, todo el mundo conocido iba a ir a ser empadronado, iba a ir a ser censado. Algunos tienen alguna discusión entre que si este era el primero o un segundo censo. Sin embargo, Lucas, que estuvo tratando de insistir y cuidadosamente hizo unas investigaciones, él habla del primer censo. Tenía una razón principal este registro público. Tenía una razón principal este registro público de cada provincia, y todos debían de dirigirse a su lugar donde habían nacido. Y entonces por eso es que José se dirige a Belén, y acompañado también de su esposa. La razón principal era la percepción de los impuestos futuramente. Ya cuando el Señor Jesucristo estaba en el desarrollo completo de su ministerio, estos censos estaban a la orden del día, puestos en práctica lógicamente e imponiéndose en toda la región que gobernaba Roma. Pero qué interesante también, hermanos, de que este acontecimiento trajo consigo el cumplimiento de las profecías sobre las cuales Jesús debía nacer en Belén. Y todo el mundo allá en Jerusalén entendía que este versículo de Miqueas capítulo 5 versículo 12 se refería específicamente a Jesús. Miqueas capítulo 5 versículo 12, a ver si lo ponemos para recordarlo y traerlo a la memoria, este versículo profético que sí. Miqueas capítulo 5 versículo 2. 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña
para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso cuando Herodes preguntó a los escribas y a los sacerdotes, anoche lo vimos, preguntando a los escribas y a los sacerdotes dónde debía de nacer el Mesías, todos decían en Belén de Judea, porque consideraban que ahí estaba hablando del Mesías específicamente. Lo trágico de los judíos es que no lo reconocieron. Lo trágico de los judíos fue que no reconocieron al Mesías. Sin embargo, habían muchos piadosos en esta región que sí reconocieron y lógicamente identificaron a Jesús como el Mesías. De esta parte podemos encontrar algunas cosas también interesantes para nuestra aplicación. La palabra Belén, una ciudad pequeña. Tal vez no vamos a decir poco conocida, porque ahí se conocían todos, pero sí pequeña. Significaba la casa de pan. La casa de pan. Y Jesús recuerda también que se identificó: yo soy el pan de vida. Este Belén, hermanos, era prácticamente el lugar también de David y el lugar donde ungieron a David como rey. Tenía su cierta relevancia, aunque hubiese sido pequeña, y es ahora donde nace Jesús, a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Y otro aspecto importante es de que César Augusto lo vemos convirtiéndose en un instrumento de Dios, un instrumento en las manos de Dios para cumplir la profecía que acabamos de leer. De estas cosas, hermanos, podemos aprender algo. Y de estas cosas y de estos acontecimientos que muchas veces los estamos repitiendo, podemos aprender algunas cosas, y yo saqué dos de ellas. Una, con respecto a Belén. Belén, una ciudad pequeña. Quizás podría haber nacido Jesús en otra más grande, pero ahí estaba en primer lugar profetizado. Y en segundo lugar, hermanos, Belén se parece muchas veces en esta parte casi a nuestras vidas. Nuestras vidas, todas nuestras vidas. Cuando Jesús no ha tenido nada que ver en nuestras vidas, casi somos insignificantes. Casi pasamos por desapercibido. Cuando Jesús no ha tenido nada que ver en la vida de un ser humano, casi pasa por desapercibido. Casi pasa por ignorado. Sin embargo, hermanos, Jesús, su nacimiento en ese lugar le dio realce, o mucho más todavía, realce a la ciudad de Belén. Y a mí me llama la atención, ¿sabe por qué, hermanos? Porque es lo que sucede con nosotros los seres humanos también. Cuando no hemos tenido contacto con el Señor, cuando no hemos tenido alguna experiencia con Él, cuando no le hemos conocido, por muy importante que aparentemos ante la sociedad secular, realmente muchas veces podemos pasar por desapercibidos. Cuando nos encontramos con Él, o Él nos encuentra a nosotros, o tenemos algún contacto con Él, cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, hermanos,
salimos de ese anonimato. Y pasamos de ser una persona común para convertirnos en un instrumento para su reino. Nos convertimos en un instrumento para su reino, en una persona prácticamente de utilidad. Sí, hermanos, nos convertimos en una persona de utilidad. Y saben, un texto que miré que tenía que ver algo con esto de la utilidad, lo encontramos en Filemón, el versículo 11. Es el único capítulo que tiene Filemón. El versículo 11 dice, recordando aquella historia de Filemón, y el cual dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquel hombre, hermanos, se convirtió en un hombre útil para el ministerio del apóstol Pablo, y luego, no abusando, lo regresó a su dueño. Es lo que sucede también con nuestras vidas, hermanos, de la inutilidad en la que muchas veces nosotros vivimos. Cuando conocemos al Señor, nos convertimos en hombres y mujeres útiles. No sé si han experimentado esta parte, pero en lo personal, hermanos, en lo personal, durante la trayectoria de mi vida en el Señor, he encontrado eso. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá hemos encontrado esa utilidad en el Señor. La intervención de Cristo, no somos de tanta utilidad. Hermanos, y luego Él nos incluye en sus planes. Él nos incluye en sus planes. Bendito sea Dios por esta ciudad de Belén, pero bendito sea el Señor también por nosotros, hermanos, que somos hombres y mujeres incluidos en los planes de Dios. O por lo menos con esa opción, hermanos, con la opción de ser parte de los planes de Dios. Si alguien no se inserta, si alguien se queda a un lado, es casi un problema propio, personal. Pero el Señor quiere que todos nos insertemos en los planes en pro de su reino. Estamos cerca que esto termine, hermanos. Estamos cerca que esto concluya. Pero mientras concluye, hay acciones en favor del mundo. Y el Señor quiere que todos nos insertemos en estas acciones. Él quiere que todos seamos parte del desarrollo de este gran ministerio. Lo segundo que vemos acá importante, hermanos, entre las muchas cosas importantes, es este grande Augusto César, de una u otra forma jugó un papel para inclinar la profecía a su cumplimiento. Y eso nos da una idea. Dios usa todo lo que esté a su alcance para favorecer su obra y sus planes. Muchas veces nos preocupamos y nos perturbamos al extremo cuando nos sentimos entre la espada y la pared por algo. Y sobre todo, hermanos, cuando tiene que ver con los asuntos del reino de Dios, nos preocupamos al extremo. Pero no olvidemos, Dios usa todo lo que esté a su alcance para favorecer su obra y sus planes. Un alto funcionario puede orientar lo que al final se requería para el cumplimiento del plan profético de Dios. No importa
No importa cómo va a moverse Dios, Él se mueve, hermanos, en favor y en beneficio de sus planes y de sus programas. Y si nosotros estamos insertados en esos planes y en esos programas, pues no es tanta nuestra preocupación, porque Él lo tiene bajo su control. Al final eso es lo que debemos de finalizar en nuestras mentes y en nuestros corazones, sin caer en realidad en la desesperación. Muchas veces caemos, sí, yo soy parte también, muchas veces caemos y nos cuesta asimilar este tanto. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus programas, Dios mueve a grandes jerarcas, a importantes personas inclusive, para dejarnos el camino en condiciones. Y luego, hermanos, la segunda parte de Lucas, la segunda parte de Lucas, del Evangelio de Lucas, el que estamos viendo, el capítulo 2, dice que ya cuando se dio esto de la llegada, de la ida, y etcétera, aconteció en versículo 6 que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Su alumbramiento y las condiciones de su venida. Repito, es posible que ya hayamos leído muchas veces esta parte y que también hayamos escuchado reflexiones sobre ella, pero el alumbramiento y las condiciones de su vida y de su llegada más bien nos deben siempre poner a pensar. Es posible que por la cantidad de gente que andaban por el mismo objetivo, siempre en el censo, no había espacio. Y también, hermanos, no había espacio quizás porque no habían muchos lugares para hospedarse. Entonces, no hubo otra opción que quizás buscar algún conocido. Y lo único que había era prácticamente ese establo. Cuando nosotros pensamos esto, uno se dice, bueno, quizás las condiciones, quizás el momento, lo que haya sido, pero el Mesías había llegado. Las condiciones no eran las mejores. No había tampoco muchas posibilidades. Y los padres tampoco eran gente de grandes recursos. Igualmente, hermano, muchas veces a nosotros nos hostiga nuestra vida difícil. Nos golpea muchas veces nuestra vida difícil. Y para algunos, hermanos, la vida difícil que se lleva, comprometiendo casi todo, su salario quincenal, mensual, anual y todo lo que tienen. Y como decía un día nuestro hermano, uno de los predicadores, y no se da abasto. Y más que eso, muchas veces dejando pendiente algunos pagos, dejando pendiente algunas cosas, aún de alimentación, bueno, qué sé yo. Para algunos inclusive esta vida es motivo hasta de retirarse del camino del Señor, porque este peso más el peso, así le llaman algunos, más el peso de la vida cristiana, se complica más la vida. Hermanos, debemos regresar a esto casualmente, no solamente en épocas de Navidad. Debemos regresar a esto.
Anoche hacían referencia también de esta parte, que de María y de José pudieran haber sido pareja de ciertas condiciones para asumir el compromiso que venía de tener en sus brazos, de cuidar y de proteger al niño Jesús, que era el Mesías. Sin embargo, no fue así, pero esto tenía también un propósito y una enseñanza y unas aplicaciones que nos pueden servir a nosotros ahora. Y una de las cosas que nos puede recordar esto es cuánto estuvo dispuesto a pagar nuestro Señor Jesucristo. Una gran lección para nosotros. El que debía renovar la faz del mundo, hermanos, nació en un pesebre y murió en una cruz. Lo vimos anoche, recordando con las ciertas historias que nos presentaron. Nació en un pesebre y murió en una cruz. Hay un texto en Hebreos capítulo 4 versículo 15 que nos ayuda también y nos oxigena, hermanos, este versículo, cuando sentimos que nuestras condiciones son similares. Parte de este versículo dice: tenemos un sacerdote. Ahí está, vamos a leerlo todo, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este texto muchas veces solo lo ocupamos para el periodo y el proceso de la tentación, pero este sumo sacerdote se puede compadecer de nuestras debilidades en todo el sentido de la palabra, desde su inicio hasta su fin. No podemos decir que nuestro Señor Jesucristo no conoció también las pobrezas y las debilidades de este mundo y no vivió y no convivió con esa parte. Ahí está, pues, tiene una razón. Podemos acercarnos a Él con confianza y con seguridad cuando nosotros nos sintamos en estas agonías. Y por último, hermanos, el versículo más anterior del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, anoche también nos presentamos. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, ese es el mensaje principal, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje primordial. Y ante ese mensaje primordial, los que estamos acá nos podemos preguntar: ¿qué hemos hecho ante ese mensaje? ¿Qué hemos hecho ante ese mensaje principal y primordial? Miren la actitud, hermanos, de los pastores. Anoche vimos que algunos se asustaron, los pastores, pero tuvieron una actitud bien positiva. Ahí lo vemos nosotros en la lectura. El versículo 15: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y fueron apresuradamente, y así como el ángel les dijo, lo hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Hermanos, ellos tuvieron una actitud de obediencia. Tuvieron una actitud de obediencia inmediatamente. Y yo me imagino también, hermanos, que estos pastores, después de haber experimentado esto, eso repercutió para el resto de sus vidas. Hay algunos versículos acá en la Biblia que también nos impactan y nos recuerdan sobre la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y son dos versículos más. Uno en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Del versículo 5 en adelante. Si alguno de nosotros, hermanos, la acción de nuestro Señor Jesucristo de venir a la tierra y de humillarse hasta lo más bajo, no lo hemos asimilado, yo creo que acá el apóstol nos ayuda a entenderlo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Cuál es el sentir? Y hablamos para todos los que estamos acá, el sentir. Haya pues en vosotros este sentir. Ese fue el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Esa gran humillación de nuestro Señor Jesucristo tiene una razón principal. Ahí está, hermano. Y de seguro que muchos de los que estamos acá hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero también quiero decirles que hay una actitud que no debemos olvidar. Y para los que quizás nunca han tenido ese encuentro con el Señor, hay una actitud que la podemos recordar en Juan capítulo 3, muy conocidos los versículos, del versículo 16 en adelante. Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Esa fue la manera de amar de Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón, hermanos, es la razón de esa llegada, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo de ahí en adelante va a depender de nuestra actitud hacia ese niño que ha nacido en Belén. Y también nacer en nuestros corazones. Vamos a ponernos en pie, hermanos, esta mañana, después de darle gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda y la oportunidad que nos da de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos también traer a la memoria que hemos hecho también nosotros con este mensaje, que hemos hecho con este mensaje que llegó de forma tan impactante a esta cantidad de pastores obedientes y que fueron a comprobar el mensaje de los ángeles.